Charmander, hoy hemos tenido carrerón de MotoGP al sprint, además de la Q1 y la Q2, por supuesto, de todas las categorías, pero sin embargo aquí vamos a tratar los puntos más clave que ha habido durante esta sprint race, que ha supuesto un golpe no solo para la carrera, sino que todos los incidentes también han supuesto un golpe para el campeonato. Y es que después de una pole impresionante por parte de Aleix Espargaró, que menos mal, y como siempre se dice, se deja de tonterías y no está chupando rueda ni buscando ruedas, sino hace su vuelta y totalmente concentrado, ha sido capaz de batir el récord absoluto, que ya habían batido incluso en la misma sesión, para hacerse con un tiempo que daba miedo, porque dejaba al segundo clasificado a 2 décimas, pero es que al resto les dejaba una buena distancia. También hay que decir que no podían hacer un último intento el resto de pilotos por una bandera amarilla en el primer parcial, lo cual destrozaba todas las posibilidades de un Pecco Bagnaia que parecía casi el más rápido, al menos en esa sesión. Pero justo en la última vuelta que lo intentaba, una pegatina de estas del casco que tienen por ahí se le quedaba enganchada, se estropeaba su gran vuelta, y no solo la suya, la de todos los que estaban esperando sacar una buena vuelta por chuparle rueda, como Bezzecchi, Di Giannantonio y Marc Márquez. Sin embargo, el tiempón que ya había hecho antes y que había sido el nuevo récord hasta que Aleix lo había destrozado, le valía para mantenerse en la primera fila al lado precisamente del propio Aleix Espargaró, con Aleix Espargaró en la pole y Pecco Bagnaia en la segunda posición. A su lado saldría un Bastianini también bastante luchador y, sorprendentemente, Jorge Martín, probablemente uno de los pilotos habitualmente de los más rápidos a una vuelta, pues hoy no ha conseguido colarse entre los 3 primeros, a pesar de que no es que estuviera siendo lento ni muchísimo menos. Sin embargo, durante la salida sucedían una serie de imprevistos, aunque el que se llevaba toda la atención a pesar de los adelantamientos era el incidente que provocaba Morbidelli, el cual no era capaz de parar la moto y se llevaba a muchísima velocidad puesto a Marco Bezzecchi. Afortunadamente Raúl Fernández los esquivaba por milímetros y no se veía también envuelto en algo que podía haber sido una auténtica catástrofe. De hecho, con serios dolores se han ido levantando poco a poco, pero han tardado más de una vuelta, en lo que los pilotos volvían a pasar por la misma zona de la pista, pero hasta donde se sabe han podido ir a la clínica móvil y están conscientes. Ya veremos cuando llegue el parte de malas noticias. Sin embargo, y afortunadamente teniendo en cuenta que no ha habido que lamentar mucho más después de un incidente que en la salida siempre suele ser muy trágico, en la cabeza nos encontrábamos con que Aleix Espargaró, a pesar de estar en la pole, como ya sabemos, la Aprilia no es la mejor moto en técnica de salida ni de lejos, y aún así lo paliaba bastante bien colocándose entre los 2 primeros. Bagnaia volvía a salir bien, qué sorpresa, Bastianini se veía un poquito envuelto al principio y Jorge Martín hacía una buena salida, pero que a partir de la segunda curva hacía magia, porque se lanzaba de una forma brutal, pasando de la cuarta a la tercera y de la tercera ya después a la primera automáticamente por el exterior. Impresionante lo que hacía el propio Jorge Martín para colocarse líder y empezar a imprimir un ritmo bastante demoledor, o al menos, dicho por sus propias palabras, que nadie más esperaba que fuera a suceder. Por detrás la acción se centraba en una gran salida que había hecho también Pedro Acosta, que pasando de unas posiciones posteriores se había colocado en sexta y dispuesto a atacar a su compañero de marca, Brad Binder, que estaba justo por delante en quinta posición, recibía un impacto que le destruía tanto los alerones de la zona izquierda como al propio Brad Binder los de la zona trasera, el cual ya casi se traga a Pecco Bagnaia, que estaba en ese momento tirando metros para atrás brutalmente, no sé si porque no tenía el feeling, no había suficiente temperatura en el neumático, pero no estaba tirando y ya había perdido hasta la cuarta posición, teniendo en cuenta que en la segunda curva estaba primero. En ese momento, y con todos los destrozos de piezas volando por todas partes, Marc, que por primera vez en mucho tiempo no había hecho una gran salida, se encontraba justo por detrás del propio Pedro Acosta en séptima posición y aprovechaba a la perfección metiéndose por dentro de los otros dos con un golpecito de gas en una curva lenta, lo cual le llevaba a desplazarse fuera, y Pedro, que había aprovechado con mucha cautela para frenar, irse al exterior y por tanto encontrar la salida de la curva antes, aceleraba a fondo y se volvía a colocar por delante tanto de Binder como de Marc Márquez en una maniobra impresionante, teniendo en cuenta que ya para ese momento no tenía alerones en la parte izquierda y no queda claro todavía, al menos para los mortales que no entendemos cómo se siente de imponente el downforce y todas las fuerzas que generan la aerodinámica, pues cuánto de desnivelada estaría esa moto, porque en un lado ya no tenía prácticamente nada de todo lo que pudiera aportar la aerodinámica. Pero Marc Márquez unas vueltas más tarde volvería a la carga y se encargaría de emparejarse con Pedro y ya definitivamente quedarse con esa quinta posición. Por detrás Binder también supera después a Pedro Acosta, que claramente parecía estar en mejor estado su moto en cuanto al menos a aerodinámica tocada después de ese incidente entre ellos dos, y ya Pedro tenía que aguantar en esa séptima posición los envites de un Alex Márquez que venía por detrás. Acto seguido llegaba el siguiente gran golpe de efecto, no solo para la carrera, sino también para el campeonato, porque el líder Pecco Bagnaia
cuando en cuarta posición empezaba a recuperar todo y volvía a poner la calculadora hasta el punto en el que había sido más rápido que todos los demás pilotos, hasta en 3 décimas había rebajado la vuelta rápida, y todo hacía parecer que con la forma y la facilidad en la que se había enganchado Aleix Espargaró en tercera posición en ese momento, iba a ser el más rápido, y si se lo ponían un poco sencillo, en las 6 vueltas que quedaban sería tiempo suficiente incluso para ganar esa carrera, se iba al suelo en la siguiente curva. De repente lo perdía todo inexplicablemente, cerrándose en la dirección en la cuarta curva de izquierdas con el freno cogido y en un momento muy pronto todavía, sin parecer ir pasado ni nada. Así que probablemente el frío que hace en Silverstone ha sido uno de los grandes protagonistas para lo que ha sucedido no solo tanto al propio Pecco Bagnaia como a otros pilotos. Y es que en ese mismo momento, además de perder todos los puntos de la carrera sprint y de posibilidades de hacer cualquier cosa en esa carrera, también perdía el liderato porque Jorge Martín estaba líder de la carrera. Esto significaba que si por lo que fuera no acabara líder, Pecco Bagnaia volvería a ser otra vez el líder, pero si ganaba Jorge Martín, recuperaría ese liderato. Y mientras tanto, se escapaban ya los 3 primeros definitivamente de Marc Márquez y finalmente Marc Márquez del resto, porque Brad Binder también pilotaba en tierra de nadie y ya por detrás, pues Pedro Acosta, que estaba liderando el siguiente grupo. Y entonces llegaba el siguiente golpe de efecto brutal. Sin estar presionado por nadie y sin tener verdaderas posibilidades de alcanzar a nadie, por tanto, sin jugarse absolutamente nada y desde una fantástica cuarta posición para ser un fin de semana en el que está sufriendo, Marc Márquez se iba al suelo, desaprovechando absolutamente el gran regalo que le había hecho Pecco Bagnaia para recortarle unos puntos preciosos de cara a la clasificación general de la temporada. Tragedia porque de nuevo también se le iba en una curva de izquierdas y con el freno cogido cerrándose la parte delantera, aunque en este caso si vemos bien las imágenes se puede apreciar como Marc se estaba acercando, se estaba aproximando al ápice a mucha velocidad, así que probablemente iba un pelín más pasado y como hemos dicho ya con una temperatura delicada en Silverstone y teniendo en cuenta que Marc estaba utilizando el neumático duro, perdía la dirección delantera y se acababan así sus opciones de sumar ni un solo punto y de aprovechar el regalo que le estaba haciendo Pecco Bagnaia. Todo esto solo hacía más que mejorar para Jorge Martín, ya que sus 2 inmediatos perseguidores se distanciaban en la general. Pero no contaba con la bestia que ahora que no tiene nada en juego, cuidado porque creo que ha llegado el momento de ser más peligroso que nunca para Bastianini, si es que es capaz, por supuesto, de tener un poco más de regularidad de lo que le hemos visto habitualmente. En esos momentos de la carrera ya Bastianini se veía que estaba intentando controlar la situación por detrás de Jorge Martín, pero que en cualquier momento iba a decidir lanzar un ataque. Y así lo hacía. Lanzaba un ataque que no era suficiente porque Jorge podía contestarlo, pero también se veía que Jorge ya no tenía más, porque cuando volvía Bastianini a estar por detrás, volvía a estar encima, echándose encima todo el tiempo. Finalmente le lanza otro ataque que ya Jorge no es capaz de devolver y hasta aquí la carrera de hoy. Porque aunque Aleix parecía que en ese momento se acercaba, era más que nada por esos envites entre los 2 primeros que hacía que perdieran un poquito de tiempo, pero en cuanto se han puesto a rodar en fila, han vuelto a meterle unos metros a Aleix, que tenía algunos problemas de grip trasero. Sin embargo, después hemos podido oír al propio Jorge Martín, el cual decía que tenía un aviso en el dashboard de problemas de gasolina desde la segunda vuelta, lo que le obligaba a utilizar un mapa con menos potencia y por eso corría un pelín menos la moto en las rectas. Pero claro, también pesas menos para frenar la moto y un largo etcétera, así que esta es la estrategia, pues esta es la estrategia. Bastianini debía estar en una situación muy parecida, puesto que los dos se han quedado en la vuelta después de vuelta a box o de camino al podium sin gasolina. Así que los dos claramente han optado por la misma estrategia. Por detrás, en cuarta posición, finalmente, entonces, Binder sin más problemas que simplemente gestionar un neumático que se estaba acabando radicalmente y ya está. Y un quinto puesto para un Pedro Acosta que ha conseguido aguantar los envites que venían por detrás teniendo en cuenta las dificultades en aerodinámica y que está siendo un fin de semana un poquito complicado para él. Así que otro gran aplauso para Pedro Acosta. Ha cerrado la tabla de clasificación con puntos Alex Márquez, Jack Miller, Maverick Viñales y Fabio Di Gianantonio. Y ya sin puntos Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Raúl Fernández, Augusto Fernández, Joan Zarco, Luca Marini, Joan Mir, Takaki Nakagami y el wildcard, Remy Gardner. Los demás pilotos ya sabéis que no han podido acabar. Y por cierto, Alex Rins tampoco ha podido disputar esta carrera porque ha tenido que retirarse por la lesión que ya estaba arrastrando, más la caída que tuvo ayer, no estaba en condiciones, según él, para poder estar a pleno rendimiento este fin de semana. Así que ha decidido que lo mejor era plegar por aquí y ya veremos el próximo fin de semana de carreras. Mañana se viene un carrerón épico e importante porque con la gestión de neumáticos añadido a todo lo que hemos visto hoy, es una carrera muy larga, es un circuito muy largo y muy desgastante, va a ser muy emocionante. Así que si no te lo quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí y activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.